Me deja para al final la pregunta que todo el mundo está esperando que te haga, que es muy bien, todo eso es muy bonito, me encanta, quiero ser guionista de programas. ¿Qué hay que hacer para ser guionista de programas? Pues muy buenas una vez más a Escribe Mejor, el canal para guionistas. Hoy tenemos una entrevista en audio con Javier Pilar, guionista de programas, entre los cuales sus proyectos se encuentra Insiders, el reality show de Netflix, y actualmente está en desarrollo, o sea, en el departamento de desarrollo, en la empresa de Mediacrest. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Hola, encantado de hablar contigo. Por cierto, también he de comentar que esta entrevista surge cortesía del equipo del encuentro de guionistas, ya que Javier, ¿no?, dará una ponencia muy interesante en el próximo encuentro de guionistas allí en Valencia. Te quería preguntar, ¿cuál es el trabajo de un guionista de programas? Porque tanto en las universidades, en comunicación audiovisual, como en másteres de guión, ¿no?, que en España hay unos cuantos, se centran mucho en todo lo que es ficción y no tanto en lo que es programas, ¿no? Y joder, en la televisión hay muchísimos programas, ¿no? Hay gente que trabaja en ellos. Normalmente, ¿cuál es la labor de un guionista de programas? Pues mira, aquí hay como dos grandes familias que son la ficción y el entretenimiento, ¿no? Aunque la ficción también entretiene, pero bueno, es divertido. Nosotros somos entretenimiento y ahí se engloban los programas, ¿no? Entonces, la función del guionista de programas pues va a depender mucho del género, ¿no? Porque tenemos una cantidad de géneros, ahora sí te has fijado, se están mutando y se están fusionando todos los géneros en esta época. Pero digamos que depende del género que te toque, tienes una funcionalidad u otra, ¿no? El trabajo suele ser similar, porque al final, vamos, para mí en mi experiencia lo que tienes que tener es una mezcla de imaginación y sentido común a partes iguales. Sobre todo el sentido común, porque lo que tú escribas lo debe entender cualquier persona, aunque sea ajena al medio. Entonces, el guionista sí que tiene un gran trabajo de lo que tiene en su imaginación, transmitirlo de una manera que lo entienda todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo es mucha gente que a veces tiene que comprender tus ideas, ¿no? Entonces, dependiendo del formato y del género, ahí sí que cambia mucho tu trabajo. Por ejemplo, no es igual hacer un talent show que hacer un reality o hacer un late night o hacer un magazine. Hay muchos tipos de programas, ¿no? Entonces va a depender mucho del tipo de programa, aunque al final el trabajo con la creatividad es un poco el mismo, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, la creatividad funciona igual en todos los niveles, aunque luego en lo que es llevarla a la concreción hay muchas diferencias en cuanto a géneros. Claro. Yo sí que he currado durante medio año, sí, en un programa era como de reportajes de la 2 aquí en Cataluña, muy, muy pequeñitos, o sea, eran de 12 15 minutos. Y claro, yo cuando entré ahí, pues no tenía ni idea de cómo se estructuraba un programa, ¿no? En este caso de reportajes, ¿no? Entonces, pues ya me encontré con la estructura de, no, pues vale, pues vamos a hacerlo como por casillas y de cómo algunas cosas que a priori pueden parecer accidentales, ¿no? Es decir, si tú vas a entrevistar a un personaje o algún algo, tú ya tienes en mente habitualmente qué declaraciones le quieres sacar, ¿no? Y les puedes hacer las preguntas intencionadas, no es vamos a grabar y de lo que salga aquí, pues luego obviamente salen cosas, ¿no? Pero siempre está como más focalizado. Te quería preguntar de un ámbito que desconozco completamente, lo que es en la parte de desarrollo de programas, ya que imagino que es bastante, ¿cómo lo diría? Complicado en el sentido, o sea, es como muy fácil ver a toro pasado qué funciona y qué no funciona. O sea, un guionista me comentó que en su productora tuvieron el dossier de La Hora Caigo y decidieron no hacerlo, decidieron hacer otro programa, ¿no? Que duró nada, duró un par de semanas y La Hora Caigo, ¿no? Pues es historia de la televisión aquí en España, porque a priori no puede parecer el gimmick, el truco este, ¿no? De, pues te caes por una trampilla, de pensar, bueno, esto se hará viejo, ¿no? Como inmediatamente, pues la gente se cansará de esto, ¿no? Y resulta que no. ¿Cuál es tu experiencia con saber qué puede funcionar, qué no puede funcionar, etcétera? Pues mira, eso es uno de los puntos para mí más divertidos de la tele. Y es que yo por lo menos en 25 años sigo sin tener ni idea, ¿no? Y entonces a mí, porque si te digo la verdad, estaba en proyectos de todo tipo y en algunos he tenido la fe absoluta de que iba a funcionar y nos hemos dado el trastazo. Y otras veces he estado en proyectos que han surgido un poco, no te voy a decir por casualidad, pero sin ninguna intencionalidad de éxito y han roto las audiencias. Entonces realmente es un cúmulo de tantas cosas
Porque una cosa es el formato, luego cómo lo adaptes y luego ya entra la cadena en cómo lo programa, ¿no? Yo, por ejemplo, pues empecé, digamos, en el informal y todo nos fue muy bien hasta que nos pusieron el primer Operación Triunfo, los resúmenes, el primer Operación Triunfo en la 2 a la misma hora. Claro. Entonces, claro, eso no había nadie que lo pudiera arreglar, ¿no? Pero bueno, y aparte por muchas más cosas, ¿no? El informal fue un final por muchas más cosas, pero realmente la clave, y yo he hablado, sobre todo en estos años, con muchos estudiosos que saben mucho más que yo de analizar audiencias, franjas, target, pero a la vista tienes que nadie tiene la llave. Sí que hay, digamos, hay tendencias, ¿no? Hay temas, por ejemplo, ahora se está tirando mucho por el VIP, ¿no? Por tener una cara, ¿no? Que te atraiga a la gente, ¿no? Por ejemplo, mira, hace poco ha estrenado Disney Plus una serie de documentales que yo creo que la gente los ve porque está Will Smith, ¿sabes? Entonces, Claro. se tira también por ahí, pero nadie tiene la llave del éxito y a veces cosas que tú no puedes creer tardan muchísimo en salir en pantalla y en verse reflejadas, aunque tú creas que es un éxito. Claro, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo Sequoia tiene los derechos del zorro para hacer una serie y tú me dirías, ¿es que no se le ocurrió a nadie coger los derechos del zorro? Pues no. Y estamos en 2022. Entonces, hay tantas ideas y está explosionando tanto el género audiovisual que hay cosas como muy que no se nos deberían pasar, que se pasan porque está todo el mundo pensando en mil historias. Pero la clave del éxito, no la tiene nadie, ¿sabes? Sí que es verdad que la gente que domina ciertos formatos, hay productoras que dominan muy bien algunos géneros, sí que son una máquina de aciertos, ¿no? Por ejemplo, la productora que hace Supervivientes o Zeppelin cuando ha Claro. estado con Gran Hermano consiguiendo unos datos espectaculares. Yo estuve en el arranque de Me Resbala, que también estuvo muy bien. O sea, al final sí que hay veces sí que encuentras la llave, pero es que todo puede cambiar de una semana para otra dependiendo de lo que haga la competencia. Y ahora ten en cuenta que tenemos un disfrute del audiovisual muy fragmentado, ¿no? Está muy fragmentado con Twitch, en las consolas, tío, los videojuegos se está comiendo todo, las plataformas, o sea, el consumo está muy fragmentado, ya no es tan fácil analizar dónde está el éxito, cómo te funciona, cómo analizas tú las audiencias. No hay tantos audímetros en España como parece para tener unos datos mega fiables de lo que está viendo la gente, lo que no está. Entonces, estamos en un momento en que hay una explosión de producción audiovisual, pero es muy divertido porque nadie sigue sin tener nadie la llave. Entonces, pues hay cosas que en teoría lo tienen que petar, pero luego se estrenan y no funciona. Y hay cosas que se estrenan sin ninguna intencionalidad y acaban arrasando, ¿no? Entonces, mira, un fenómeno, por ejemplo, muy curioso que yo no sé si alguien podía imaginarlo, es el de las telenovelas turcas. Ya. O sea, si tú hace unos años tú preguntas a la gente que está por ahí bicheando los mercados a ver qué quiere comprar y llega uno diciendo que te trae una telenovela turca, yo no sé quién en ese momento, ahora ya sí, pero en ese momento el primero que lo trajo ya había detectado en el mercado que eran las sustitutas de las venezolanas y de las mexicanas, ¿no? Pero es que eh, los que dan con la clave antes son los auténticos genios de la televisión. Pero no es fácil porque hay muchísimas tendencias, muchísimos formatos. Mira, por ejemplo, Tu cara me suena, ¿sabes? Tu cara me suena es un ejemplo de cómo un programa eh, que tú dices, es que esto tiene que ser un éxito, ya, pero tardó mucho en llegar a la parrilla, ¿sabes? Hmm. Es un pelotazo y está hecho impecable, ¿no? Por Yes Music es una producción impecable y un casting que tú te crees que se van a acabar los famosos y cada edición es mejor el casting, ¿no? Como pasa con Masterchef, que son Shine Iberia hace una producción excelente de un formato de ese tipo que es muy complicado. Pero mira que han tardado en llegar, ¿no? Tú dices en España, ¿cómo ha tardado tanto tiempo en llegar un talent show de cocina? A veces te lo preguntas y no encuentras la respuesta, ¿no? Entonces, lo bonito de nuestra profesión es que nadie sabe exactamente lo que funciona. Sí que tenemos información, seguimos tendencias y, digamos, se apuesta por una serie de géneros. Por ejemplo, ahora está claro que las plataformas van a por los realities y Amazon un poco los programas de humor,
pero nadie tiene la llave. Nadie Y, tiene la llave del éxito. Ni y en que, el cine tampoco pasa, ¿sabes? y que también últimamente se os suele optar más, ¿no? Por comprar ya formatos hechos de, vale, esto ha funcionado en Italia, en Francia, en Portugal, lo traemos, ¿no? Versus a lo mejor desarrollar forma. Ahora con las plataformas no lo sé y a lo mejor está cambiando Sí, un esa es la poco, ¿no? batalla entre los paper, que los llaman los paper, los papeles, ¿no? Los Mm. papeles, y las cosas que están, los formatos que se han producido y que, digamos, tienes una base sólida de que lo puedes ver en imagen, que eso es un gran argumento de venta. Pero yo siempre digo, mira, es que todo fue un paper, ¿no? No se sabe qué fue el huevo o la gallina, ¿no? Todo fue un paper antes del éxito, ¿no? Entonces sí que es verdad que para venderlo, a veces las plataformas o las televisiones, cuando es un producto que ya está testado, pues tiene muchas más opciones de salir, pero otras veces en paper hay joyas que las ves y también pueden ser un éxito, pero es que, mira, yo estuve en la creación del puente, que fue Mm. uno de los trabajos más bonitos en los que he estado, y eso fue una idea del equipo de Zeppelin, comandada por el gran Javier Pereira, al que mando un gran saludo, y ese formato nació de su mente, ¿no? de su corazón, y ahí está, se sigue vendiendo, sigue moviéndose por el mundo, sigue viajando, y eso salió de su mente. Entonces, no había nada para reforzarlo, solo que era una apuesta, ¿no? Y ahí Movistar Plus pues apostó y salió muy bien. Entonces, yo creo que en el caso de los clientes, ¿no? Que son los que deciden, pues al final, como está ahora mismo esta explosión de contenidos y necesitan llenar las parrillas, al final vas a tener que apostar por paper y por cosas que no están contrastadas y por eso se están vendiendo muchas historias que están apoyadas en VIP, son caras muy conocidas o en historias muy potentes, ¿no? Historias reales muy potentes, porque de alguna manera te tienes que agarrar a algo, ¿no? Algo que sea real, ¿no? Pero bueno, a Claro, veces los que apuestan por los papers consiguen grandes éxitos, ¿no? Mira saber y ganar. claro. Sí, sí, que hace poco cumplía el 30 aniversario o 25, Claro, una claro, tremenda pues eso barbaridad. es una fórmula que, pues es que nunca sabes, hay muchos aciertos ahí, la parrilla, el tiempo a apostar, el presentador, la fórmula. O sea, hay tantas cosas que luego las ves, lo que tú dices a todo lo paso, y dices, mira todos los aciertos que hay ahí, pero claro, ¿cómo tienes todo eso al principio, ¿no? De la jugada? Y que hay Porque a 50.000 veces, factores, o sea, el programa en sí puede estar muy bien hecho, pero lo que dices tú, si de repente compites con el programa del momento o por lo no, que claro, sea, te claro. cambian la parrilla de, es que claro, Mira, yo, por ejemplo, el caso del Caiga quien caiga, el que hizo Wyoming, ahí en su época Telecinco, que todavía no era Mediaset, tuvo la paciencia de moverlo, de no tirar, de moverlo hasta buscarle el sitio. Y al final era el domingo. Y se convirtió en un hito de la televisión, pero la gente que se acuerde se movió mucho por la parrilla, ¿no? Y hoy en día cuando mueves un programa por la parrilla casi está muerto, ¿no? No hay mucha paciencia y en aquel momento se apostó, se esperó. También, mira, el Todo es mentira de Ernesto Mejía también se ha esperado, o sea, a veces hay un acto de fe que tienes que hacer porque hay cosas que no van a funcionar de un día para otro. Entonces, hay una mezcla de elementos para que algo sea un éxito que son tantos que, aunque sí que hay algunas cosas que todos pensamos y creemos ciegamente de que tienen que funcionar, yo después de 25 años te digo que ya nunca lo sé. claro. Y que tiene, yo creo también mucho como de hábito, ¿no? O sea, ahora hace poco, hoy, por ejemplo, a la hora de comer, ¿no? O sea, yo pienso en poner la tele a la hora de comer y pienso o en Los Simpson o en la Ruleta de la Fortuna. O sea, al final también es una cuestión de que los consumidores, ¿no? Los espectadores vayan creando ese cierto hábito de decir, vale, pues yo qué estoy haciendo, ¿no? Pues los domingos, pues estoy viendo al Jordi Évole, porque siempre sé que los domingos por la noche me viene a contar algo, ¿no? Y si no me equivoco, Javier, tú has trabajado, digamos, también en diversas producciones a nivel internacional, ¿no? O sea, con otros países. Sí, también he hecho colaboraciones. He hecho colaboraciones con otros países que han sido muy divertidas, porque en España a veces no sabemos lo bien que trabajamos. Eso te quería comentar, o sea, ¿qué diferencias ves tanto de formato como de forma de trabajar? A grandes rasgos, Bueno, yo, obviamente, pero yo hice un trabajo para una cosa muy exótica para Teleantioquia,
que fue muy divertida. En ese caso estuve teletrabajando y digamos que mi forma de trabajo fue la misma que la que hago aquí en España, ¿no? Luego hice un reality con un compañero, con Amalio Rodríguez, un fantástico compañero. Hicimos un reality en México, que eso fue muy caótico, ¿no? Ya sabes que en México te dicen ahorita, ahorita y nunca llega la cosa, ¿no? Y en el fondo lo que sí que es verdad, lo que sí yo me he dado cuenta es que en España, por ejemplo, a veces manejamos unos tiempos mucho más cortos que en otros países para preproducir, pero aquí somos más organizados de lo que nos podemos imaginar o lo que nos pueden vender fuera. Y en el caso de la televisión, hay un gran talento imaginativo, hay un gran talento, ¿no? El español tiene cosas que ya se han dado cuenta en todo el mundo, porque ahora estamos de moda. La Casa de Papel nos ha puesto de moda y ya se nos ve con otros ojos a los guionistas y a los creativos españoles, con muchos, con ojos muy buenos, por cierto, y somos más creativos, más rápidos y más organizados de lo que se puede imaginar. La gente se me ha salido fuera, porque a veces hacemos producciones que en otros lugares se hacen en 3 meses, las hacemos en un mes y las logramos sacar adelante bastante dignamente y con una profesionalidad muy buena. Entonces, yo lo que sí que veo, más que analizarlo de fuera, yo creo que aquí somos mejores de lo que nos imaginamos. O sea, tenemos una industria televisiva mejor de lo que nos imaginamos. Es muy Y de hecho, español por eso, lo de hacerse de menos, ¿eh? Lo de hacerse de menos, de, no sé, esto bueno, es a ver, deporte nacional, ¿eh? es que ¿sabes lo que pasa? Que el inglés viste mucho, ¿no? Como siempre lo decimos Claro. de broma, pero tú pones cualquier formato en inglés y ya parece que es mejor, ¿no? Pero es verdad que la industria de televisión española, ahora que hemos llamado la atención y que están aquí Netflix, está aquí Disney Plus, están produciendo y somos capaces. Yo he estado en proyectos que sé que en otros lugares han hecho más tiempo y aquí yo no sé cómo lo hacemos, pero lo hemos sacado adelante, ¿no? Por ejemplo, en Insider hicimos 2 temporadas seguidas, que eso yo no lo he hecho en mi vida. O sea, antes de, digamos, de emitirse la primera, hicisteis las 2 seguidas. Sí, sí, sí. Cuando estábamos agotados, porque fue un proceso creativo maravilloso y agotador, porque Insider tuvo un proceso creativo muy fuerte. Cuando estábamos agotados, llegó la siguiente. Entonces, no tuvimos que tomarnos varios cafés y seguir. No se Que no- suele hacer nunca en un reality, pero este claro. tipo de reality, para ser una plataforma y estar diseñado de esta manera, sobre todo por la temática del reality, ¿no? Que la gente que lo haya visto, Claro. pues había que hacerlo seguido, no era obligado. Claro, porque Pero para los que no conozcan a Insiders, ¿no? O sea, es gente que está siendo grabada, que creen que están aspirando a entrar a un reality, pero ya han entrado en el reality, ¿no? Y no son conscientes de lo que se están exacto, o grabando. sea, Y es que precisamente esta era están, mi próxima pregunta, que era decir, claro, cómo planteas una segunda temporada? Pero claro, si la haces del tirón y la gente no conoce obviamente el programa, claro, solventa. la idea de Insider era hacer 2 seguidas para aprovechar la idea y luego realmente Insider al final es una plataforma. José Velasco, que es uno de los creadores, es una mente brillantísima. Él lo definía como el Reality Lab, ¿no? O sea, un laboratorio de reality donde estamos sometiendo el propio género a estrés y donde ya creas una serie de parámetros, ¿no? O de paradigmas que la gente lo verá en la temporada 2 de Insider, en que ya todo es posible, ¿no? Entonces ya se abre el horizonte de Insider a que prácticamente los elementos son, aunque mucha gente puede pensar, ¿cómo van a hacer más de esto si ya se sabe? Pues no, es al revés, o sea, ya se abre la creatividad a casi todas las posibilidades dentro de un tono, una temática y una intencionalidad, ¿no? Que tiene siempre Insider de mostrar la cara auténtica de los concursantes, ¿no? Y sí, eso tuvo que hacerse así seguido porque eso es cuando a veces el argumento principal del formato te obliga a una producción, ¿ves? Que no Claro, siempre claro. ocurre, que te obliga a hacerlo seguido, porque si no, no aprovechas el decorado, no aprovechas todo el diseño de producción, que fue gigantesco, el diseño de postproducción, tienes que hacerlas seguidas. Claro, de hecho, yo no lo he seguido demasiado, pero en las últimas ediciones de OT, para entendernos, justo en la segunda decían que notaban como la gente que ha seguido el programa, vaya, como muy coartados a los concursantes, porque ya, claro, ellos han estado viviendo desde sus casas en las pantallas, ¿no? Cómo se relacionan, cómo consume la gente eso que tuitean, ¿no? Entonces, como que miraban de guardárselo todo como muy
privadamente y eran muy conscientes de que estaban grabando, dónde no graban, que pueden, ¿no? Si de repente digo Coca-Cola o lo que sea, no lo van a emitir porque puede ser considerada publicidad, ¿no? O sea, como que ya sabían las triquiñuelas y me parece como muy curioso. Te quería preguntar también por si hay algún tipo de particularidad, más allá de esto, de hacer las 2 temporadas seguidas, de trabajar con Netflix o con plataformas, porque yo, por ejemplo, sé de primera mano de gente que les piden, o sea, que les dan libertad creativa, pero, por ejemplo, les dicen, pero para el tercer episodio, que acabe muy, muy, muy en fuerte, o sea, que acabe con un giro, con alguna cosa que enganche mucho, porque tenemos nuestras estadísticas y estadísticamente hablando, quien se ve el cuarto episodio, se acaba la serie. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? De gente que tiene como los datos en mano me parecen muy curiosas. No sé si al trabajar con Netflix había algún tipo de Pues indicación. mira, nosotros que nuestro comunicador, ¿no? La persona que estaba al cargo de este formato, que yo tuve el honor de trabajar con él en Zeppelin, que es un talento, bueno, que es Álvaro Díaz. Él fue el que nos guiaba en este proceso y la verdad que nos dejó una libertad absoluta, de hecho se nota mucho en Insider, eso sí, marcando muy bien el género, ¿no? Aunque Insider es un experimento dentro del género, ¿no? Porque se introdujo una serie de elementos más de la cámara oculta y de otro tipo de formatos, sí que por parte de Netflix, en el caso de Álvaro Díaz, que domina muchísimo, bueno, yo creo que es de las personas que tiene el ADN del reality dentro, ¿no? Aparte de mil cosas creativas que aportó, porque este hombre es un genio, eh, era sobre todo los parámetros, el género del reality que siempre se reconociese, ¿no? Ya que estábamos experimentando tanto, porque había momentos de mucha experimentación, pues que siempre se reconociese y se logra, ¿no? Aunque a veces al principio es una mutación, luego los que hayan visto el formato van viendo que al final es un reality muy reconocible, ¿no? Y entonces era el cuidar el género, ¿no? Era el primer reality en español para Netflix, es que realmente es un hit, ¿sabes? Y el público de Latinoamérica, todo el público al que podía ir dirigido y más con una presentadora de ese nivel, ¿no? Que es internacional, era cuidar mucho que fuese un género reconocible, ¿no? Porque cuando estás eh, cruzando tantos límites o te deja una libertad total, pues al final tienes que ponerle, como digo yo, puertas al campo, porque si no tampoco puede ser que no se reconozca el género, ¿sabes? Claro. Claro, y también pasa también que a mí me llama mucho, a lo mejor no es tanto de guión, sino más de diseño, ¿no? Pero la estética que tiene el programa con esas luces, esos coloridos, o sea, se nota, digamos, que hemos dejado atrás esta fase más de inicios de los 2000, ¿no? De Gran Hermano, de que se nota muy look televisivo y sigue siendo televisión, ¿no? Pero que tiene un look como más cuidado, no quiero utilizar la palabra cinematográfico, me parece como muy pedante, pero nos entendemos, ¿no? Te quería preguntar también, ya que pues habrá gente que haya visto el programa, ¿no? Y dirá, oye, pero si esto tiene guión, ¿significa que les decís qué tienen que hacer? O... Entonces, te quería Claro, preguntar, ¿no? En ese es este tipo de el, cosas, ¿qué se hace, no? O sea, os pasan, digamos, los brutos, hay editores que hacen una selección, os lo pasan, ¿cómo funciona el claro, ese es el workflow? gran desconocimiento, porque claro, de todos los géneros, te diría que para el público, no la gente de la industria, porque la gente de la industria sí sabe el trabajo que hace un guionista de reality o de talent show, que tiene cierta similitud, ¿no? Pero te diría que para el público, donde hay más ignorancia o donde desconocen absolutamente qué hace un guionista es con los realities, ¿no? Y eso yo siempre, con mis compañeros, nosotros siempre hemos dicho que los árbitros buenos y los guionistas buenos, si no se notan, es que han hecho un trabajo excelente, ¿sabes? Si tú no notas la mano del guionista, es cuando es tu mejor trabajo. Pero, por ejemplo, el guionista de reality trabaja muchísimo lo que son las estructuras y en cuándo y cómo se notifican o se ponen las pruebas o se hacen ciertas cosas u otras, ¿no? O sea, y es mucho más importante de lo que puedas imaginar el diseñar. Por ejemplo, yo estuve en Gran Hermano y realmente tú tienes, por ejemplo, un prime time por delante y tú tienes una serie de elementos, digamos, que es como unas reglas, ¿no? Sabes que va a haber unas nominaciones, sabes que va a haber unas expulsiones, sabes que va a haber unas conexiones, pero el cómo lo coloques y lo repartas y lo cuentes durante esas 2 horas es lo que hace el guionista.
sea, tú puedes hacerlo de formas infinitas, ¿no? Puedes empezar con la llamada de una madre a uno de los concursantes o que se la encuentre por sorpresa en la casa. Puedes cambiar la fórmula de las nominaciones porque pueden ser en secreto, pueden ser a la cara, pueden ser de mil maneras. O sea, realmente las posibilidades donde o sea, el guionista de un reality tiene muchísimo trabajo en el cómo se cuentan las cosas. Por supuesto, a los concursantes no se les dice nada, los concursantes van solos. Lo que sí se trabaja en el reality es lo que va a ocurrir en la casa, ¿no? No es lo mismo que tú estés ahí tranquilo a que yo de pronto te diga que te van a llegar 40 pizzas y si no te las comes, te quito el micro y te quito la cámara. Por ejemplo, Claro. ¿sabes? De pronto te entra un estrés que dices, ¿y puedo llamar amigos para que me ayuden? Me digo, venga, te dejo 10 minutos para que llames a tus mejores amigos y como mucho te dejo traerte a 10 para comer las pizzas. Y además, fíjate el follón que se ha montado en tu casa. Pues eso es lo que hace un guionista en reality. Un guionista es un creador de situaciones que a veces tienen similitudes con la ficción, ¿no? Porque, por ejemplo, sí que las historias de Gran Hermano se editan un poco teniendo el culebrón en la mente, ¿no? Las relaciones, las traiciones, los grupos, pero los concursantes van libres, porque ya ellos ya además tienen la guía del reality, los que van tienen la guía, y el guionista del reality es el que trabaja, por ejemplo, las pruebas son muy importantes, y el cómo contar, ¿no? Y el qué mecánicas crear para conseguir que aquello tenga que sea una casa con, digamos, con interés, con agitación, porque realmente es inventarte una vida, ¿no? Para unas personas, inventarte una vida. Entonces hay tantas fórmulas que pueden hacer los guionistas en un reality que hay muchísimo trabajo y sobre todo es un trabajo muy creativo y es muy divertido, ¿no? Yo, por ejemplo, de las veces que más me he divertido de guionista fue en Gran Hermano preparando el especial de Halloween. Eso es un divertidísimo. O sea, eso es lo más divertido que hay y luego verlo te mueres de risa. Entonces, hay mucho trabajo del guionista, pero no tiene nada que ver con argumentar a un concursante, con dirigir a un concursante, con... No es, eso no es el trabajo del guionista de reality. El guionista de reality lo que crea es el universo, el mundo donde se mueve esa persona. O sea, por ejemplo, tú, si un día se levantan y les dices, ir al gimnasio, que vamos a hacer una prueba, y cuando vuelven no tienen ninguno camas, por Claro. ejemplo, Ya tienes ahí un conflicto. O solo hay hay un una, ¿no? Y de conflicto, ¿sabes? repente es como, ahora, Que apañaros. ¿Quién se queda con la cama? Hostia. exactamente, exactamente. Ese es el trabajo del guionista de reality, es crear una vida, crear vida. O sea, es como los Sims. O sea, ¿qué hace un guionista de videojuego? Pues muy parecido a lo que hace un guionista de reality. Tienes que generar acontecimientos. No puedes dejar que la casa sea un aburrimiento. Además, la gente que se apunta ya sabe que va a una aventura en la que va a vivir una serie de experiencias que le van a sorprender, ¿no? Entonces ahí está un equipo bastante experto, ¿no? Yo cuando entré era mi primer reality, pero trabajé con guionistas muy expertos y dominaban el género estupendamente. Entonces, ver las fórmulas que hay para crear situaciones, ¿no? Estás creando situaciones y eso es un trabajazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Me En deja para el Insider final. fue, Sí, en Insider te iba a decir que fue más reto porque había un elemento más que era que no lo descubran, ¿no? claro, Era más claro. difícil. Me deja para el final la pregunta que todo el mundo está esperando que te haga, que es muy bien, todo eso es muy bonito, me encanta, quiero ser guionista de programas. ¿Qué hay que hacer para ser guionista de programas? ¿Cuál es la ruta, digamos, indicada? Porque para ficción está más o menos claro, ¿no? O sea, hay unas convocatorias que si de pitch, ¿no? Que si mercados internacionales, pero para en el caso de guionista de programas es como un poco más nebuloso. ¿Tú qué recomendarías a alguien que quisiera ser guionista de programas? Bueno, primero les diría que son unos valientes, porque las GAE no nos paga igual que a las de Royalties. ficción y te aseguro que trabajamos igual en algún momento. Espero que se equilibre, es una batalla muy, muy larga, ¿no? Y yo creo que, como te digo, lo que tiene que, vamos, mi recomendación es que toda la gente que quiera trabajar con la creatividad, yo recomiendo un libro maravilloso que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Y yo es mi guía para todo. O sea, ese libro es mi guía para todo. Y lo que tiene que hacer una persona que quiera ser un guionista de programas o de ficción, porque es que ahora se están fusionando todos los géneros,
o de branding content, o de videojuegos, Al final la creatividad es la misma, ¿no? Lo que tiene que hacer es, que también eso me lo dijo mi maestro de Aikido hace muchos años, que nos decía que el secreto del éxito es el interés sostenido, o sea, no puedes dejarlo nunca. O sea, no puedes dejar nunca de llamar, nunca puedes dejar de investigar, nunca puedes dejar de mandar mails, nunca puedes dejar de transformar tu currículum, nunca puedes dejar de escribir, nunca te puedes rendir. Nunca, nunca. Si quieres meterte en este negocio, este no es un negocio de me voy a una oficina y me quedo ahí. No. No. Esto, yo me acuerdo cuando yo estaba en el informal, que yo estaba empezando, que no conocía a mucha gente, ¿no? Y tenía enfrente a un guionista de mucha experiencia, porque era un gran guionista. Y me acuerdo que un día se estaba agobiando y de pronto sacó una agenda y dijo, pues voy a empezar a llamar a mis contactos a ver qué tienen, porque, bueno, estaba un día con dudas, ¿no? De haber tenido un día malo en el programa. Y de pronto yo me di cuenta que yo no tenía agenda y que no podía llamar a nadie. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que llamar a todas las puertas, yo recomiendo escribir los mails cuando te pongas en contacto, pues lo más creativos posibles. No hagas un mail típico de un oficinista, ¿no? Sino haz algo reseñable que si lo lee la persona a la que lo llega, que todos tenemos dudas, pero vamos a pensar que lo lee, que se acuerden de ti, ¿no? Y no lo puedes dejar nunca, es la única clave, nunca lo puedes dejar. Tienes que estar buscando en todas partes y debes ser atrevido en el sentido, no pesado, pero atrevido en el sentido de preguntar a todo el mundo. Toda la gente que me escribe, yo intento ayudarles en lo que puedo, pero la única clave que yo tengo en 25 años es, yo sigo mandando mi currículum. Yo sigo Eso, mandándolo. Ahora eso o tengo una página foto de un web. Pegaso, ¿no? He visto en tu página web. Sí, yo tengo mi página web porque creo que está asequible al bolsillo de cada uno, pero es que no lo puedes dejar. Es que no es un trabajo que digas, bueno, me quedo tranquilo. No, es que no te puedes quedar tranquilo a este trabajo. Porque si el trabajo creativo no te puedes aburrir. No puedes estar mal en un trabajo creativo. Que yo sé que hay gente que sufre y lo pasa mal, pero nosotros no podemos, o sea, y luego los programas es que desafortunadamente no tienen mucha duración. Bien, Iván. Entonces, a ver, la gente que está en la ruleta de la fortuna o está con Iker Jiménez o están informativos, es maravilloso, son fantásticos. El guionista de Saber y Ganar es una maravilla, pero es que un guionista lo más habitual que le puede pasar es que tenga que cambiar habitualmente Entonces lo que tienes que hacer es, yo lo que recomiendo es, hay que leerse quién se ha hallado mi queso y estar buscando queso siempre. Y de hecho Perfecto. el mejor momento para llamar es cuando tienes trabajo. Hay que tejer la red de seguridad, ¿no? Por si acaso. No, no es eso, es que es el mejor momento para que tú te reúnas con un cliente porque vas muy tranquilo. Claro. Porque no Claro, es no tengo a ver qué tienes, es yo tengo, ¿qué tienes tú? claro, claro. Ya vas con otra cara, no es por favor, deme de comer, señor. Es como, Claro, claro. bueno, Entonces, cuando te tienes que reunir, es cuando tienes que llamar, es cuando tienes trabajo, cuando tienes que buscar, es cuando tienes trabajo. Y puedes tener momentos de chill out, pero vas a tener que buscar. O sea, no esperes a que el programa se termine para buscar. Es mi consejo mayor. Que eso le pasa a mucha gente y claro, hay que buscar cuando estás trabajando. Tampoco es una cosa frenética de todos los días, pero, por ejemplo, si estás en un programa una vez al mes o dos, sí que puedes mover tu currículum, llamar, preguntar, decirme ya, oye, estoy en esta producción, ¿qué tenéis? Es que todo el mundo te escucha de otra manera. Cuando tú dices, estoy aquí trabajando y ¿qué tienes? Me interesa tu productora o me interesa trabajar contigo. Es muy distinto a no tengo nada, ¿qué tienes? claro. Es que Te pones más en entras valor en, también. Sí, sí. sí, y es más saludable para... Es que nuestra profesión es hacer surf. Con muchos tiburones debajo. Hay algunos, pero realmente lo que sí animaría a la gente que estamos en uno de los mejores momentos históricos de la producción audiovisual española y mundial, con lo cual es un mercado gigantesco y va a crecer más, no va a bajar. Que nadie le engañen con la palabra crisis, que en nuestro sector solo tienes que mirar las ganancias y las producciones y no hay. Y es un buen sector para entrar, pero hay que ser paciente y sobre todo tienes que estar moviéndote siempre. No es un sector para, uy, ya he conseguido esto, me quedo,
estoy fijo aquí o tengo un programa o tal, estoy tranquilo. No, aquí no. Aquí, aunque estés en el programa más feliz y más contento de tu vida, tienes que levantar el teléfono, tienes que mandar mails, tienes que seguir buscando. Genial, pues con estas maravillosas palabras de Javier, que yo creo que, o sea, son realistas, pero también animan, al menos a mí me animan, vaya. Finalizamos la entrevista. Pues nada, Javier, nos vemos por Valencia en el encuentro de guionistas. Si os habéis quedado hasta el final de la charla y os ha gustado, pues tengo por aquí otros vídeos hablando de mi experiencia como guionista de programas, y también voy a hacer una crónica, una reseña del encuentro de guionistas, que si lo estáis viendo ya el día que ha salido, pues no estará, pero si lo veis ni que sea 7 días más tarde, pues ahí os lo encontraréis. Pues nada, muchísimas gracias una vez más, Javier, y te despedimos. A ti, y nos vemos el viernes 4 en Valencia. Voy con mi compañero Diego Serrano, que es otro crack. Y muchas gracias por tu tiempo y mucho ánimo a todos los que estén buscando, que no decaiga la fiesta nunca.